Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Los dejamos en compañía del programa Cada día con Dios, con el pastor Remberto Parada. Maranata, estimados amigos, un placer saludarlos y al mismo tiempo agradecerles por la oportunidad que nos dan de entrar en su hogar para poder juntos reflexionar con relación a la palabra de Dios. Siempre haciéndoles recuerdo que Cristo viene pronto y que tenemos que prepararnos para el día glorioso de la venida de Jesús. Le quiero invitar a abrir su Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 2 y versículo 3. Y dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confiada para los que oyeron? Cuando nosotros analizamos el plan de la salvación de nuestro Señor, encontramos que Dios no dejó nada sin haber puesto todo en orden. En otras palabras, el plan de salvación fue perfecto. El ser humano no necesita en ningún momento desconfiar de que cuando tiene alguna emergencia espiritual, puede ir a Jesús, porque la provisión que Dios hiciera para el ser humano está ahí constantemente. Ahora, el apóstol San Pablo nos está mostrando que nosotros no tenemos ninguna excusa para morir en el pecado, para perdernos, para degenerarnos, porque hay provisión para nosotros constantemente, y no importa lo que hayamos hecho, no importa hasta dónde hayamos caído en el pecado, podemos ir a Jesús en cualquier momento y lugar. Por eso el apóstol nos dice muy clarito, ¿cómo es posible que nosotros escapemos cuando la salvación está a nuestra disposición? Dios estableció muy claramente quién era el culpable del pecado. Pero inmediatamente Él hizo la provisión para solucionar el problema. Cuando Adán y Eva pecaron en Edén, y Dios fue inmediatamente en busca de ellos, cuando los encontró antes de darle las consecuencias del pecado, el Señor inmediatamente les dio la solución y la promesa. Y si nosotros leemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, vamos a encontrar que dice: a la serpiente enemistad pondré entre ti y la mujer. Porque a causa del pecado había amistado al enemigo con la pareja. El Señor entonces, en ese mismo momento, mostró la solución para el problema del pecado. El ser humano estaba caído. El ser humano había perdido su inocencia, había perdido su santidad, había perdido la protección divina. En otras palabras, estaba condenado a la muerte. Pero inmediatamente viene el auxilio divino. Y Dios le dijo: voy a poner enemistad, voy a poner una barrera, y la simiente de la mujer va a solucionar el problema. La simiente de la mujer es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino, según dice el apóstol San Juan, para deshacer las obras del diablo.
Por eso el mismo apóstol San Juan dice, si nosotros pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero al mismo tiempo dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay ninguna razón para que nosotros sigamos viviendo en pecado y nosotros no recurramos inmediatamente que pecamos a aquel que puede solucionar nuestro problema. Sin embargo, hay un problema también en nuestra mente. La idea de que Dios es malo. El Señor Jesús relató una parábola muy hermosa que la conocemos todos, la parábola del Hijo Pródigo. Y el Hijo Pródigo muestra al ser humano cuando queriendo hacer su propia voluntad se aleja del Señor. Malgasta su tiempo, malgasta todo lo que Dios le ha dado. Pero resulta que el ser humano no es consciente de una realidad que muestra esta parábola, que cuando el ser humano se aleja de Dios, nunca va a progresar, siempre irá para abajo. El enemigo aparentemente te hace creer que es mejor estar libre de cualquier asunto que tenga que ver con Dios o con la obediencia a la ley de Dios. Y eso es lo que creía el Hijo Pródigo. Él fue allá con amigos, con mujeres, gozó de la vida, pero llegó un momento en que se acabó el dinero, se acabaron los amigos, se acabó la salud, se acabó el trabajo y tuvo que encontrarse consigo mismo. Y muchos de nosotros tenemos que llegar hasta esa situación antes de reaccionar frente a Dios. El joven llegó a lo más profundo, porque dice la palabra de Dios, si ustedes leen la parábola en San Lucas capítulo 15, van a encontrar que él dice que fue a buscar trabajo, pero en lugar de ayudarlo, se aprovecharon de él. Y cuando estaba allí en lo más profundo, hambriento, estaba tan mal que ni siquiera le permitían comer la comida de los cerdos. Allí entonces reflexionó y se dio cuenta de su verdadera condición y el por qué estaba él allí. Y entonces él volvió su pensamiento a su padre. Y es interesante lo que él dice, porque dice, yo aquí estoy muriéndome de hambre, pero los jornaleros en la casa de mi padre comen bien, tienen abundancia de pan. Entonces prefiero ir a la casa de mi padre. No importa que yo no sea recibido como hijo, pero yo prefiero ir allí. Y cuando llegó, dice la palabra de Dios, que su padre lo vio y fue movido a misericordia. La expresión movido a misericordia tiene que ver con el trato que Dios prodiga a aquel que ha pecado, aquel que se ha degenerado, no importa hasta dónde haya caído, cuando tomamos la decisión de ir y buscar el auxilio divino, el Señor no nos va a tratar con maldad. La palabra la expresión fue movido a misericordia muestra cómo es que Dios trata a sus hijos. Los hijos de Dios son tratados con misericordia, no son castigados, no reciben lo que merecen. El hijo pródigo merecía por lo menos que lo bañen antes de que abrazara a su padre. Merecía por lo menos que le corten el pelo o que lo pongan a trabajar trabajos forzados para que pague lo que se había gastado. Pero no recibió nada de eso.
La palabra del Señor dice que su padre fue, lo abrazó y lo besó, y para hacer eso fue corriendo. Porque lo que más le interesa a Dios es que cuando tú reconoces que estás en una emergencia espiritual, corras o vayas donde Dios y el Señor viene a tu encuentro, no para castigarte. El Señor viene a tu encuentro para gozarse contigo, para abrazarte, para besarte y para darte la bienvenida. La palabra del Señor menciona muy clarito que el papá, en lugar de darle o tratarlo como merecía, le dio lo que no merecía. Le puso un vestido nuevo, el mejor vestido. Le puso calzado en los pies y anillo en su dedo. Mis queridos amigos, el plan de la redención en Cristo Jesús responde a cada emergencia que el ser humano tiene espiritualmente. Por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La provisión hecha es abundante, es completa. Tú no necesitas huir de Dios cuando pecas. Al contrario, cuando te das cuenta que caíste en el pecado, en el error, anda a Jesús. Di lo mismo que dijo el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le contaré, le confesaré lo que he hecho, aunque no soy digno. Pero la indignidad no debe llevarte a huir de Dios. No te sientas tan indigno que te alejes del Señor. Al contrario, hay auxilio en Cristo Jesús. Yo te invito en este momento que tú vengas a Jesús en oración, que inclines tu rostro, te arrodilles si es necesario, para que le cuentes al Señor lo que está pasando en ti. Inclina tu rostro conmigo y hagamos juntos esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias, Señor, porque tú hiciste la provisión necesaria y abundante para que nosotros podamos ser rescatados del pecado. Te damos gracias porque podemos ir a ti en cualquier momento y lugar. No importa lo que hayamos hecho, tú estás de brazos abiertos porque tú has dicho, el que a mí viene no le echo fuera. Señor, acepta esta entrega. Acepta nuestro corazón, posesiónate de él. Límpianos y perdónanos y gracias por tu amor tan grande por nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. No descuides la salvación. La salvación la trajo Jesús para ti. Es su gozo salvarte y tú debes entregarte a Él para la gloria de nuestro Dios. Hemos presentado el programa Cada día con Dios. Dios colme su vida con las más ricas bendiciones.